Buenos días, Dios les bendiga. Quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, los invitados. Estamos acá, hermanos, en el lugar que Dios tenía preparado. Qué bonito porque podemos adorarle, podemos animarnos, apoyarnos, consolarnos. Eso es ser iglesia, ser el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Si uno se alegra, todos se alegran. Si uno se duele, todos se duelen. Eso es la iglesia del Señor. Hay algo del momento, de este tiempo. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué antes la gente no estaba tan estresada, tan ansiosa, tantas cosas que acontecen? Y yo digo que siempre ha existido, no porque lo diga yo, sino porque hay investigaciones, estadísticas, solo que ahorita todo es más visible por la comunicación, todo está como más al día y la información corre más rápido. Y mucha gente inclusive padecía cosas que en su momento ni siquiera fueron diagnosticadas. Y hay un término que es la ansiedad. Y justo cuando me tocó predicar este pasaje que vamos a tocar hoy, me dediqué a hacer un estudio de palabras y una de las cosas que descubrí es que el término ansiedad, como nosotros lo vemos ahorita, sobre todo clínicamente hablando, no es tan exacto como lo que aparece en el texto. Sin embargo, vale el comentario porque también estamos en una sociedad bastante insensible. Muy insensible. Yo creo que es típico de este tiempo porque el Señor lo dijo que el amor de muchos se enfriará. Y lo que muchos hemos puesto de moda, la palabrita empatía, en la Biblia esa palabra significa es compasión. O sea, cuando decimos que alguien no tiene empatía, estamos diciendo es alguien que no tiene compasión. Y generalmente tiene que ver cuando uno no valida lo que a otro le está aconteciendo. Por más tonto que nos parezca a nosotros, pero no validamos lo que a otro le está aconteciendo. Entonces, lo primero que yo hice fue quitarme la cosmovisión del concepto de ansiedad clínico y de moda para ver qué es lo que realmente la Escritura muestra en este pasaje. Y más que ansiedad, el término correcto es afán allí, aunque algunas versiones lo traducen como ansiedad. Sí hay similitudes, pero los dos son dos conceptos parecidos pero diferentes. Entonces, por eso queremos hablar del tema del afán hoy. Quería hacer como ese inciso ahí, ese comentario, porque a veces uno termina trivializando las palabras y a veces la palabra pierde en su verdadero concepto. Entonces uno tiene que ir a ver, y eso es bueno que los predicadores, antes de poner el texto, vayamos y hagamos un buen estudio de palabras en la Escritura. Pues recuérdense que la Biblia fue escrita en su momento en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Hay que ver, los traductores, gloria a Dios, hicieron su mejor esfuerzo, una bendición, pero hay que ver bien los conceptos. Lo cierto, mis hermanos, es que nosotros vivimos en una sociedad que valora, sobrevalora, diría yo, glorifica la productividad. Una de las presiones de la sociedad posmoderna es la productividad. Y eso nos impulsa a nosotros como que cada día querer hacer más, lograr más, tener más. Entonces, en esa búsqueda incesante, ese afán de alcanzar lo inalcanzable, muchas veces lo que terminamos es vacíos, agotados. Pero la Biblia, la palabra de Dios, que es suficiente para todos los asuntos de la vida, nos hace una invitación clara a cambiar el enfoque. Eso que tuve que hacer yo, cambiarme los lentes del concepto de la sociedad, el concepto como tal,
y ponerme los lentes de la Biblia para ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Al final es lo más importante, porque la palabra de Dios es lo que va a producir en nosotros los cambios que necesitamos. Pero la Biblia nos da la perspectiva correcta, una perspectiva diferente, y nos invita a cambiar el enfoque. Y algo que pareciera que no se puede, pero sí, es encontrar la paz aún en medio del caos. En medio de lo peor, nosotros podamos encontrar paz. Que podamos descubrir la verdadera plenitud, que realmente no reside en el hacer, sino en el ser. Y el ser tiene que ver con la comunión íntima con Cristo. Es la comunión íntima con Cristo. Los cambios profundos que usted y yo necesitamos comienzan en la intimidad, en la comunión profunda con Cristo. Por favor, leamos juntos en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer la porción, la idea completa, del versículo 4 al versículo 7. Y este es un pasaje que claramente nos muestra el camino, el tránsito del afán a la paz. Si alguien quiere transitar del afán a la paz, bueno, este sería un pasaje perfecto para nosotros decir, oye, esta es la ruta. Filipenses capítulo 4. Del 4 en adelante. Podemos leerlo juntos, si tiene la versión Reina Valera allí, al unísono, con voz fuerte, ¿sí? Vamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su bendita palabra en nuestras vidas, que pueda llevar fruto abundante mientras vamos estudiándola y revisando. Yo tengo dos principios para compartir en esta mañana y el primero es, la oración es el antídoto contra el afán. La oración es el antídoto contra el afán. ¿Para qué usamos un antídoto? Para contrarrestar un veneno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el afán como un veneno, es tóxico. Entonces, la oración es el antídoto contra el afán. El contexto de esta carta a esta iglesia, la iglesia de Filipo, fue una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en Europa durante su segundo viaje misionero. Eso lo podemos ver cuando vemos el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 16, del 12 hasta el 40, ahí vemos nosotros allí que aparece los destinatarios de esta carta, la carta a los filipenses. Y algunos conocen esta carta como una de las epístolas de las prisiones. Así es conocida también la carta a los filipenses, es una de las epístolas de las prisiones. Y fue escrita junto con Timoteo. Pablo escribió con Timoteo. Y esta carta tiene como un contexto, yo diría que crucial, porque el apóstol Pablo justamente estaba encarcelado. ¿Y por qué estaba encarcelado? Bueno, por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Hay algo interesante, como comienza la idea de donde leímos del versículo 4, que es la palabra regocijado. Esa palabra, su sinónimo es gozo. ¿Qué es regocijarse? Gozarse. Gózate. Otra vez te digo, gózate. Gózate. Esta carta, justamente el apóstol Pablo estaba encarcelado y hay un énfasis de él. Lo que quiero resaltar, cuando uno hace una interpretación que se llama la ley de las menciones, uno se da cuenta que esa palabra es clave. Tú sacas esa palabra y pierde sentido lo que el apóstol Pablo escribió. Entonces, ¿es la palabra regocijarse o la palabra gozo? Pablo insiste
con los hermanos de la iglesia en Filipo en animarlos a que vivan una vida llena de gozo. Su énfasis es, hermanos, anímense a vivir una vida llena de gozo. Usted lo ve claramente. Cuando comienza a leer, si usted hace un recorrido desde el capítulo 1, usted comienza a ver lo que esa palabra se repite, y cada mención conlleva un propósito ligado al gozo. Está allí amarrado al gozo. Por ejemplo, usted va siguiendo conmigo, vamos al capítulo 1 para verlo, porque esto no es solo decirlo, vamos a ver la escritura. Vayamos al capítulo 1. El que lo vaya consiguiendo puede leer. En el versículo 4, ¿qué dice? El apóstol Pablo comienza esta carta hablando del gozo de interceder por los hermanos y la obra del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? Gózate en interceder, en orar por tus hermanos. Intercede por tus hermanos, por la obra de Dios. Interceder por tus hermanos y por la obra de Dios debe ser un gozo. Es un gozo. Eso no es una carga. Es un gozo orar por nuestros hermanos, clamar por ellos. En el versículo 18, ahí en el mismo capítulo 1, el que va a leer, lea fuerte, versículo 18. El gozo que Cristo se ha predicado entre los que aún no le conocen. ¿Qué nos debe producir gozo a nosotros? Que Cristo sea predicado a los inconversos, a los que no le conocen. El cristiano debe tener gozo, debe vivir en el gozo de que Cristo sea predicado entre los que no le conocen. El versículo 25 de ahí del capítulo 1. El gozo de participar en el crecimiento de la iglesia. Debe ser un gozo para nosotros como cristianos que la iglesia avance, que la iglesia crezca. A mí no me debe ser indiferente, yo debo gozarme, debo comprometerme para que la iglesia crezca. Eso debe ser un gozo para mí, debe llenarme, que ver a mi iglesia avanzando, creciendo, levantándose, los hermanos madurando en la fe, oye, eso me produce un gozo. Yo siempre me gozo cuando veo los cambios, a veces usted no lo puede ver, pero nosotros lo vemos y decimos, ¿has mejorado? Alguien estos días hablaba del correcto uso del vocabulario. Le dije, hermano, tú no lo ves, pero yo lo veo. Has mejorado bastante. Eso es un gozo, de ver el crecimiento de la iglesia. Versículos, en el capítulo 2, vamos al capítulo 2. Recuerda que estamos haciendo una vista panorámica, ¿verdad? Para entender que esta palabra gozo no está puesta ahí por casualidad. O sea, tiene un sentido en el contexto anterior hasta llegar al capítulo 4. El versículo 2 del capítulo 2. Ajá. Aquí se va poniendo la cosa más buena. El gozo de fortalecer la unidad entre los creyentes. O sea, es algo que nosotros debemos vivir, encarnar, practicar, sentir el gozo de mantenernos unidos. Unidos, hermanos, que no se rompa esa unidad, que por encima de las diferencias, que por encima el gozo. Yo como cristiano debo sentirme gozoso de mantener la unidad con mis hermanos. En el versículo 28 del capítulo 2. El gozo de valorar a quienes sirven con dedicación en la obra del Señor. Nosotros debemos estar atentos y sentir ese gozo de saber que en la iglesia hay gente, hermano, que es como los Boy Scouts, siempre listo. Óchale, cuando te dice que no es porque realmente es que no puede, pero tú ves que camina la milla más, que se esfuerza por la obra, gente dedicada a la obra del Señor, que hay una buena disposición y disponibilidad también.
No es solo tener la disposición, sino también la disponibilidad. Hablábamos con las hermanas de misericordia y con tristeza decíamos, oye, cada vez que hay una situación de misericordia, una visita, un fallecimiento, cuesta, y como que empujar a los hermanos. Y yo decía, hermana, yo lo dije en un sermón, en ese aspecto estamos flojos. Estamos flojos, hermano, vamos a ser honestos. Entonces tenemos que ser más intencionales con esto, estar más comprometidos. Es un gozo, no es una carga, es un gozo. En el capítulo 3, versículo 1, el gozo es ser salvo y estar alerta contra las falsas doctrinas. Esa seguridad que tenemos de la salvación y también el gozo de defender la doctrina, de saber que tenemos la verdad del Evangelio y que no está encubierta, que nosotros estamos allí no para contender, no para andar, como que dice, peleando por allí, pero sí para ser baluarte de la verdad. Eso no está bien. A veces podemos caer en el extremo de tratar de llevar la fiesta en paz, pero nosotros somos defensores de la verdad, de la doctrina. En el capítulo 4, versículo 1, vamos llegando al capítulo. Estar firme. Entonces aquí es el gozo de perseverar en la fe y hacer vida de iglesia. Como creyentes nosotros tenemos que tener el gozo de permanecer, de estar perseverando y hacer vida de iglesia, relacionarnos. La vida de iglesia no es solo los cultos, es todo. El versículo 4. El imperativo, la orden de mantenerse en el gozo del Señor siempre. Y finalmente en el versículo 10, que no lo leímos en la idea, el gozo de la dependencia en Dios y el contentamiento. ¿Qué dice el versículo 10? Sí, ahí donde el apóstol Pablo dice que se ha aprendido a contentarme, sea cual sea la situación, sé vivir en la abundancia, pero sé también vivir en la escasez. Eso es contentamiento. Hay gente que pierde el gozo porque no está contento, hermano. No está contento en el Señor. Ya estamos convencidos de que el argumento del gozo del apóstol Pablo tiene peso. Sí, hermano, no, eso es innegable, lo acabamos de comprobar aquí en vivo. Es sorprendente cómo, a pesar de encontrarse Pablo en una situación en la que tal vez muchos de nosotros no estaríamos derrotados, ansiosos, abrumados, ¿cómo cree que se sentiría usted si estuviera preso en las condiciones que estaba el apóstol Pablo? Honestamente hablando, no me lo diga, pero piénselo. ¿Cómo cree que se sentiría usted preso en las condiciones en las que estaba el apóstol Pablo? Sinceramente hablando, yo le estaba diciendo al pastor Henry, ayer estábamos hablando, él y yo hablamos muchísimo, porque nos consultamos todo y estamos allí, gracias al Señor por eso. Y yo le decía, hermano, tenemos que trabajar en el carácter de los hermanos, porque tenemos muchos soldaditos de chocolate, que en lo que calienta el sol se derriten. Tipo generación de cristal, pues. Entonces, ¿dónde te pongo que no te quiebres? Cuidado, hermano. Sí tenemos que ser sabios y relacionarnos con él, pero hermano, tampoco podemos ser tan frágiles. Que no me vio, que no me saludó, que no me... Hermano, ¿qué haría usted si estuviera preso como el apóstol Pablo? Si estuviera en las condiciones de esta cárcel que es llamada por los historiadores la Mamertina. ¿Cómo estaría usted? Sinceramente hablando, hermano. Tal vez estaríamos así, derrotados, vencidos, ansiosos, abrumados. Pero el apóstol Pablo manifiesta un gozo profundo y una convicción firme de paz y de tranquilidad en esa condición en la que él estaba.
Imaginemos la prisión en la que se encontraba Pablo, un lugar cerrado, húmedo, sofocante, oscuro, de difícil acceso. Este lugar específicamente era un lugar reservado para los condenados a muerte. El apóstol Pablo, en ese contexto, es que dice, bueno, no sé si irme con Cristo o si seguir viviendo por causa del Evangelio. Y uno lo lee así ligero y uno ni se imagina que justamente estaba en esa condición encarcelado, hermano. Allí en Filipenses capítulo 1, el versículo 24, él lo dice. El apóstol Pablo estaba encadenado, bajo constante vigilancia. Estaba siendo tratado como el más vil de los reos. Estaba esperando su sentencia. Prácticamente no tenía nada. Y por eso es que él le da, por eso usted ve la carga emocional y de amor que el apóstol Pablo pone allá en el versículo 14 de ese capítulo 4, cuando él le da gracia a los filipenses porque participaron con él. Cuando usted sabe esto y usted lee otra vez eso cobra más significado. Dice, oye, con razón, hermano. O sea, con razón él dice que esa ayuda que le enviaban era como un olor fragante. ¿Cómo es un olor fragante? Agradable, ¿verdad? Por favor, volvamos al texto. Leamos el versículo 4 otra vez. ¿Cómo dice? ¿Qué implica regocijarse? Alegría, gozo profundo. Ese es el significado de la palabra allí, regocijarse. Alegría, gozo profundo. Pero ¿en quién debemos regocijarnos, hermano? ¿En quién debemos gozarnos? En el Señor. El texto te lo dice, en el Señor, mis hermanos. Si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, todo se desmorona. No pierde sentido. Todo se desmorona. Es en Cristo. Y Pablo lo sabía bien. Es lo mismo que ocurre que usted ponga la confianza y que no sea en Cristo, hermano, algún día ese piso se va a caer. Pablo sabía bien lo que estaba diciendo. Y lo que Pablo estaba experimentando lo puede experimentar cualquier creyente que deposite toda su confianza en Cristo. Cualquier creyente. Eso era no solo un asunto de Pablo, sino de todo creyente, hermano. Sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, el gozo verdadero es inalcanzable. No hay nadie que pueda alcanzar el gozo lejos de Cristo. No, eso no es posible. Cuando nosotros intentamos obtener gozo lejos de Cristo, eso que obtenemos es un gozo aparente y fugaz. Para mí yo diría que como una falsificación del gozo, que tarde o temprano eso se va a caer. ¿Por qué? Usted lo va a experimentar, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan los padecimientos, las tribulaciones, allí es donde va a quedar en evidencia donde yo tengo puesto el gozo. Ahí es donde se va a mostrar. Ese gozo que no es el gozo del Señor, el gozo del mundo, el gozo humano, no se puede sostener en medio de la prueba. Y yo me pregunto, y te pregunto, mi hermano, en esta mañana, ¿de dónde proviene tu gozo? ¿De dónde proviene tu gozo? ¿Será que proviene de tener comida suficiente, dinero o posesiones? Ay, estoy tranquilo, tengo la alacena llena, ay, qué gozo, fino, no me falta comida. No, hermano. ¿Será que proviene de la aceptación de nuestros amigos, de nuestro entorno? El gozo que siento, ay, porque soy popular, conozco mucha gente, estoy bien relacionado. ¿Será eso? De un título, una profesión, de un cargo importante. Hay gente que esto, bueno, yo no estoy en contra de que la gente estudie, se forme, se prepare. La gente entra en un tránsito interminable de querer tener reconocimientos, credenciales.
y se definen por eso. ¿Quién eres tú? Yo soy el doctor tal. No, hermano, eso no te define. ¿De dónde proviene el gozo? De tu familia, esposo, esposa, hijo. La familia es muy importante, pero nosotros podemos hacer ídolos de todo, ídolos de nuestros hijos, ídolos de nuestro esposo, no, cada cosa en su santo lugar, en su lugar, y el de Dios va primero, porque dañamos la relación. Cuando tú comienzas a idolatrar una relación, un parentesco, dañas eso, hermano, porque eso tiene su medida justa. Y Dios va primero. ¿El gozo de qué? De tener salud y bienestar físico. Estoy gozoso porque estoy siempre sano, fuerte, hermano, pregúnteselo al apóstol Pablo. Pregúnteselo. Yo no necesito estar 100% sano y estar pleno físicamente hablando para yo tener gozo en el Señor. No. ¿De dónde proviene realmente tu gozo? De tener reconocimiento por nuestras habilidades, los logros, esas cosas que llenan el ego, porque a los seres humanos nos gusta que nos acaricien el ego ahí. ¿De allí proviene el gozo? No. Hermano, todas estas cosas que acabo de nombrar son pasajeras y finalmente se desvanecen. Y Pablo, desde una prisión oscura y sin comodidades, él no tenía nada de eso, nada de estas cosas que acabamos de nombrar. Sin embargo, era el hombre más gozoso. El hombre más gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué era tan gozoso? Porque tenía a Cristo, así mismo es, hermano. Él tenía a Cristo. Y eso era suficiente. Eso era suficiente. Mis hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Solo Él basta. Si lo tenemos a Él, hermano, lo tenemos todo. Por ahí, todo lo demás, como Él mismo dijo, es añadidura. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El gozo del apóstol Pablo no dependía de lo que él tenía, sino de a quién él tenía. Tenía a Cristo. Y su alegría estaba anclada en lo eterno. Tener a Cristo es tener nuestro gozo, nuestra alegría anclada en lo eterno. Es una esperanza, hermano. Es una esperanza. Algo que yo conozco al Señor desde la adolescencia. Y yo experimentaba y antes yo pensaba que era como optimismo, pero en el tiempo, cuando fui madurando en la fe, me di cuenta que no, que era que el gozo del Señor era lo que me sostenía. Y yo tenía mis locuciones internas, mis pensamientos, y yo decía, esto va a pasar, esto va a pasar. Algo el Señor va a hacer, esto no va a ser siempre. Pero ¿y quién producía eso? El Señor, hermano. Es esa esperanza que tú tienes, que aunque todo esté derrumbándose prácticamente, tú sabes, hermano, que a pesar de todo, tú estás en las manos del Señor. Estás en las manos del Señor. Alguien me dijo en estos días, pastor, usted dijo en una prédica que pase lo que tenga que pasar. Y él dijo, esa palabra me pegó tan duro y ahora, bueno, la he tomado para mí. Y yo decía, hermano, eso se llama abandono en las manos del Señor. Eso se llama abandono en las manos del Señor. Sí, Señor, me duele. Sí, Señor, sufro. Sí, Señor, es difícil. Sí, Señor. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti. Ahí está todo. Vivir con gozo, hermano, es un desafío para el creyente. No se crea que yo estoy hablando aquí, como dicen por ahí, cháchara. Estoy hablando algo que en mi vida he intentado encarnar y que entiendo perfectamente de lo que estoy hablando aquí en esta mañana. Vivir con gozo es un desafío. Como les dije al principio, a mí no me gusta minimizar y no validar lo que a las personas les pasa. Yo siempre trato de conectar y, oye, ser sensible porque tenemos una generación anestesiada emocionalmente, insensible.
Así lo llaman los especialistas, anestesiados emocionales. Eso no va con los cristianos. Pero más allá de ese desafío, constantemente nosotros luchamos contra el orgullo y la autosuficiencia. Es como esa falsa idea de que podemos hallar gozo por nuestros propios medios. Pablo nos exhorta a regocijarnos, pero también nos exhorta a practicar en ese contexto la mansedumbre, como parte del fruto del Espíritu que el Señor ya ha depositado en nosotros. Él dice que nuestra amabilidad debe ser conocida. Dice, esa palabra está ahí en el texto. Él nos llama a mostrar de que sí es posible vivir con alegría, incluso en medio de las aflicciones. Y yo no sé, cuando uno hace los análisis literarios de los pasajes, este es un texto argumentativo, a veces uno se encuentra con párrafos, en este caso serían oraciones que están dentro del argumento, y uno dice, bueno, esto como que lo sacaron y lo metieron aquí. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Y en medio de lo que él viene hablando, él dice, por allá en el contexto anterior, en el versículo 2, podemos leerlo. Ahí en el capítulo 4. Ajá, con esos nombres rarísimos, ¿verdad? Eran dos siervas fieles que habían trabajado juntas en el Evangelio, pero a pesar de que ya eran creyentes, tuvieron un conflicto. Y Pablo les escribe para que se reconcilien. Y él aprovechando la coyuntura de la situación con estas hermanas, él extiende el llamado a toda la iglesia y los llama a vivir en unidad, a tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque esa unidad y mansedumbre deben ser visibles también para quienes no conocen al Señor, especialmente cuando ellos mismos nos provocan o nos incitan a contender. Había en medio de este discurso del apóstol Pablo de gozarse, de regocijarse, él le hace un llamado a estas hermanas a reconciliarse y a mantener la unidad. Cuando usted hace el análisis literario de este pasaje en el versículo 2, en la frase que él usa en el Señor y la frase el Señor está cerca, tienen el mismo sentido espiritual. ¿Por qué? Porque como lo decía en principio, Pablo había comprendido que solo una vida centrada en Jesucristo es el origen, el centro mismo del gozo. Y él culmina por allá, como quien dice, en una cúspide en el versículo 13. Por eso es que él realmente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que llamamos la vida centrada en Cristo. Cuando alguien verdaderamente tiene una vida centrada en Cristo, puede decir con propiedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo proviene de una vida centrada en Cristo. La semana pasada, el pastor Renzo Bello trabajó en 2 Corintios 4, 16, como hasta el 18. La palabra clave de ese sermón fue no desmayar. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje usted lo exprime y la palabra que va a salir es gozo. 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 En ambos pasajes se ve claramente el gozo que debe caracterizar al creyente, hermano. Pablo nos anima a permanecer regocijándonos siempre con la esperanza de la consumación del plan eterno, el plan redentor de Dios. Un día, este plan redentor de Dios va a culminar, se va a completar. Y nos vamos con el Señor, hermano. Y vamos a estar con Él para siempre, como siempre digo, por las edades eternas. Ahí va a terminar todo, todos nuestros sufrimientos, todo.
y vamos a estar con el Señor y con todos los santos que han partido de esta tierra, nos vamos a reencontrar con ellos. Dele un aplauso al Señor. Yo decía que para el creyente es un desafío el vivir con gozo. Y sí, hermano, hay una lucha interna respecto a lo que es el afán versus la paz y el gozo. Está la palabra el afán y por otro lado está paz y gozo. Y todo creyente, en mayor o menor grado, todo creyente enfrenta una batalla constante. El afán contra la paz y el gozo. Y nosotros no podemos experimentar el gozo del Señor si vivimos atrapados en el afán. Si nosotros vivimos atrapados en el afán, no vamos a poder experimentar esa plenitud del gozo del Señor. Pero no caeremos en el afán si nuestro gozo permanece firme, centrado en Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. El Señor nos ha dado las capacidades. Así como en Efesios cuando dice quítese de vosotros ¿qué? Ira, maledicencia, ¿qué más? Gritería, enojo, quítese. A veces nosotros, Señor, quítame la gritería, quítamela, Padre, te pido que me la quite. No, tú tienes que dejar la gritería. Ya el Señor lo hizo todo, hermano. Él hizo su parte y no quedó de ver nada. Pues nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde. El apóstol Pablo estructura este pasaje, por lo menos del versículo 4 al versículo 6, al menos en 3 estadios. Primero, vive con gozo en medio de las pruebas. Usted lo ve en el versículo 4. Segundo, sea amable con los demás, versículo 5. Y tercero, versículo 6, preséntate ante Dios en todo momento. Y aquí, hermano, llegamos a donde queríamos, de que la oración es el antídoto contra el afán. Porque sin una vida de oración y comunión con Dios es imposible mantener el gozo en la dificultad y mucho más difícil mostrar amabilidad o bondad con el prójimo. Yo no justifico las conductas de nadie porque la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero yo al menos hago el ejercicio de ponerme en los zapatos de la persona, que eso no es fácil, eso es solo un acercamiento. Uno dice, no, yo me pongo los zapatos del otro. No, hermano. Al menos uno intenta más o menos saber lo que está pasando. Pero cada quien está pasando su propio proceso. Pero cuando yo veo ciertas actitudes o situaciones que se presentan, conductas en la gente, yo digo, algo le pasa, porque esto no es normal. Cuando está en una conducta marcada y se le exhorta, se le dice y no lo quiere ver, y yo digo, algo pasa y hay algo más profundo. Yo intento. Este tiempo, diría estos últimos 5 años para mí, han sido como 5 años de desbloqueos. Me refiero a mi trasfondo de vida. Hay cosas que ahorita las he estado como procesando. Por ejemplo, la conducta de mi papá, que era alcohólico, maltratador, una persona, bueno, yo le cuento historia y usted se pone a llorar. Y ahorita yo he experimentado esos desbloqueos que no los veía antes y he sentido compasión. He sentido compasión. Y yo digo, algo muy triste le pasaba a él dentro de él. Algo muy difícil. Porque no es normal. No es normal. Porque el que ama no hace eso. Y vean, pasado unos años más, yo tengo 52. Y ahora comienza, a veces el mismo cerebro, nuestra misma manera como estamos, a veces veda esas cosas para no verlas, si las bloquea.
Pero lo digo, hermano, para que usted vea cómo el Señor obra. Por eso yo digo con tanta firmeza que donde no puede llegar el psicólogo, el pastor, el terapeuta, el psiquiatra, ahí llega el Espíritu Santo. Él puede sanar profundamente nuestra vida, hermano. Yo mismo, por eso siempre digo, los hermanos me quedan viendo raro cuando yo digo, mi vida era pedacito, el Señor lo juntó y me hizo de nuevo. Claro, habrá que contar el testimonio, el contexto, ¿no? Pero es así. Sin una vida de oración y comunión con Dios es imposible mantener el gozo en la dificultad o mostrar la bondad o la amabilidad al prójimo. Porque la oración es evidencia de nuestra fe y dependencia de Dios. Como dice Hebreos 11:6, sin fe no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y el ambiente perfecto donde la fe toma cuerpo es en la oración, en la dependencia de Dios. Pablo, aunque no tenía posesiones, valoraba por encima de todas las cosas su relación con Dios. Por eso él es que nos exhorta, no se afane, no se afane, no se afane. Hermano, esto solo es posible si nos acercamos a Dios con sinceridad, abriendo nuestro corazón, que Él ya sabe todas las cosas, diciéndole, Señor, estas son mis preocupaciones, estos son mis dolores, Señor, estos son mis temores, mis dudas, mis miedos, esto es lo que me pasa, Señor. Así como cuando usted lee el libro de los Salmos, los salmistas abren su corazón, Señor, de fe, y un clamor ahí hermoso, que uno pueda ir al Señor a los pies de Él, ser transparentes delante de Él. Él sabe cómo usted y yo nos sentimos. Él sabe cuáles son sus luchas, cuáles son sus temores, cuáles son sus batallas del día a día. Y mi abuela decía, las caras vemos, pero los corazones no sabemos. Y es verdad. Cada uno de nosotros está librando su propia batalla aquí esta mañana. Pero el Señor la sabe. El Señor la sabe. Depositar nuestras cargas en Dios, como dice 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad. La palabra que aparece ahí traducida como ansiedad es la misma que el apóstol Pablo está citando acá. Y habla de preocupación. La mejor traducción es una preocupación excesiva por algo. Entonces, depositar nuestras cargas en Dios es un acto de fe, incluso si las circunstancias no cambian, hermano. Esto es algo que yo lo leo y a mí me gusta esto. Yo confío en el Señor, así las circunstancias no cambian, hermano. Porque Dios no tiene que hacer las cosas a mi manera. Dios no tiene que hacer lo que yo quiero. ¿O sí? No, hermano. No. Eso es como los campeones de la fe. Hay varias cosas que de ahí me impactan de los campeones de la fe. Pero dos de las cosas que aparecen ahí en la galería de los campeones de la fe en Hebreos 11, una es que ellos se murieron viendo y nunca perdieron la fe. Se murieron creyendo, hermano. ¿Usted se imagina eso? La consumación fue cuando Cristo vino y todo eso. Y un día, bueno, ellos lo terminarán de ver con la consumación del plan redentor de Dios. Pero usted sabe lo que es eso, que usted se esté muriendo y usted sigue creyendo. No importa si me muero, yo sigo creyendo en lo que el Señor dijo. ¡Wow! Y lo otro es que estos hombres y mujeres, los campeones de la fe, eran pero de un talante tan poderoso, que dice que la tierra no era digna de que ellos estuvieran aquí. Eso dice el autor de los Hebreos. O sea que esta terrenalidad les quedaba grande a ellos, a los campeones de la fe. Así debemos hacer nosotros, hermano. Aunque nos estemos muriendo, depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Como digo yo, así se arrastra toda nuestra confianza en Él. Hermano, nosotros no oramos para alterar los planes de Dios, sino para aprender a confiar en Dios. Para aprender a confiar. Por eso oramos según su voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Algunas veces Dios no va a calmar la tormenta.
pero sí nos va a calmar a nosotros. Lo más importante no es que la tormenta se calme, sino que nosotros nos calmemos. Que nosotros nos calmemos. Pablo valoraba grandemente esto, hermano. Segundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento es el fruto de una fe confiada. Pablo aquí describe la paz como algo que baja más allá de la lógica, porque él dice que sobrepasa todo entendimiento, que supera la percepción humana, los razonamientos, las emociones, los juicios. Cuando la gente dice, bueno, pero esos evangélicos como que no tuvieran sangre en las venas. No, sí tenemos sangre, hermano, lo que pasa es que tenemos al Señor. Y eso es lo que nos hace permanecer. Y Pablo no intenta explicar cómo funciona la paz, cómo es su mecanismo, no. Él solamente nos muestra que proviene de Dios y que como proviene de Dios, por eso cumple su propósito. La paz que Dios da, hermano, no puede ser comprendida por el hombre natural, pero esa paz es la que sostiene verdaderamente al creyente. Cuando a su alrededor todo se derrumba, esa es la paz que nos hace a nosotros permanecer en calma, inclusive en medio de esas circunstancias que nos invitan al temor, a la desesperación, inclusive hasta de dudar de Dios. Dios, pero ¿por qué a mí? Si Dios existe, ¿por qué? Imagínate como el siervo Job, que perdió todo y su esposa le dice, mira, ve todo lo que te ha pasado, maldice a Dios y muerte. Pero Job dice que permaneció, no halló despropósito en todo esto. Pablo estaba hablando de algo que él encarnaba, era testigo de esa paz que produce el Señor, a pesar de las marcas que él llevaba, los sufrimientos, las tribulaciones, las prisiones, el haber sido apedreado, muchos ayunos, desvelo, hambre, todas estas cosas. Aún en medio del dolor, él experimentaba esa paz que solamente Dios puede dar. Y seamos sinceros, mis hermanos, de verdad, muchas veces anhelamos experimentar paz. Si yo le pregunto aquí, ¿quién quiere tener paz, experimentar la paz? Estoy seguro que todos van a decir que yo hermano. No creo que haya uno, no, hermano, yo no quiero tener paz. Eso sería un sinsentido. Problema es que la buscamos donde nunca la encontraremos. Hay gente que quiere paz, pero la está buscando donde nunca la encontrará. Y hacemos mal porque buscamos la paz aparente y pasajera. Por eso el Señor hace la distinción por allá. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa es otra paz. Pasajera y aparente. Desaparece, llega rápido y desaparece cuando usted ni siquiera lo... Y lo más triste es que esa paz nos deja más afanados, ansiosos y nos deja con una sensación de querer retenerla. Porque esa no es la paz que usted y yo necesitamos. La paz que usted y yo necesitamos es la paz de Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Muchos creen que la paz y la seguridad se logra con tener suficiente dinero para cubrir todas sus necesidades. Por eso se dedican intensamente a buscarlo, no a administrar como mayordomos lo que Dios le da, sino a acumular. Y la gente logra tantas cosas y al final termina sintiéndose vacío y sin verdadera paz. Hay gente que se la pasa toda su vida persiguiendo algo que solo era una ilusión. Una paz, entre comillas, fugaz. Fugaz. El ser humano en su estado natural rechaza la paz que viene de Dios porque no lo conoce. Pero hermano, solamente en el Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera seguridad y el descanso, incluso en medio de las dificultades más terribles. Algo bonito y clave en este pasaje que el apóstol Pablo dice, él afirma que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa, hermano. Es una promesa. ¿Para quién? ¿Para quién es esa promesa?
para quienes deciden confiar en Dios y acercarse a Él con sinceridad, como hijos que buscan una comunión íntima con su Padre. La promesa está ahí, hermano, pero el catalizador de esa promesa es dar la acción, el paso. Y comienza por allí con una vida de oración, de intimidad. Él dice que guardará vuestros corazones. O sea, esa paz protege, como que te defiende, te dispone. El Señor guarda tu mente y tu corazón. Cuando nosotros decidimos buscarlo, esa es la protección que necesitamos. Nuestros pensamientos, nuestras reflexiones más profundas, cuando nosotros descansamos en Cristo. Pablo estaba convencido de que Jesús mismo da esa paz distinta del mundo que el Señor dijo allá en Juan 14:27. Esa es la paz que se sostiene aún en medio de la peor dificultad. Es la paz del Señor porque Él ha vencido al mundo. Pablo allí, con esto cierro, desde su prisión, esperando sentencia, pudo haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso confió en Cristo, oró con constancia, descansó en la paz de Dios. Hermano, este ejemplo nos muestra que incluso en las pruebas más duras nosotros podemos estar firmes si nuestra confianza está en el Señor. Allí en los versículos 8 y 9 del capítulo 4 nos dice el apóstol Pablo cómo mantener esa paz. Cuando enfocamos nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es digno de alabanza y poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Y dice que así esa paz del Señor va a estar allí con nosotros. Yo creo que cuando vemos estos textos y nos preguntamos que si hasta hoy hemos confiado en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, tenemos que reconocer que eso solo nos ha traído afán. Al final terminamos como frustrados. Y el llamado hoy, claro, directo es, debes cultivar una vida de oración y una comunión más profunda con Cristo si quieres pasar del afán a la paz. Amén. Eso también es parte de un proceso, hermano. El trato del Señor, el Señor va a ir trillándonos, forjando nuestro carácter. Esas pruebas que pasamos, el Señor sabe que sí las podemos resistir, porque siempre digo, Dios no es sádico que nos va a poner a nosotros a padecer cosas de las que no podemos resistir. Él va con nosotros, Él está con nosotros. Usted le pregunta a la hermana Mari, ¿qué es la cosa que usted más admira de su esposo? Yo estoy 100% seguro de lo que ella le va a decir. Ella le va a decir que mi esposo es muy centrado. Raramente lo he visto fuera de sus cabales. Pero pasemos la película, hermano, unos años atrás, 30 años atrás. Algunos se ríen cuando yo digo que yo tenía miedo hasta de dormir con la luz apagada. Pero el Señor trata con nosotros, hermano. Nos ayuda a confiar en Él. Por eso no es vacío lo que yo digo, que pase lo que tenga que pasar. Yo digo como David, el mismo Dios que me libró de los leones y de los osos me va a liberar de ese gigante. Mi confianza está puesta en el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie. Es necesario no afanarse por nada, manteniendo una vida de profunda oración, llenos de gozo en el Señor, de bondad y de amabilidad, para así poder experimentar la verdadera paz que da Cristo mientras esperamos su venida. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender la conexión entre el afán, la oración y la paz, esa paz que nos ofrece Cristo, que podamos cultivar el gozo, la bondad y la amabilidad en nuestra vida diaria. Que salgamos motivados con esta palabra a fortalecer e integrar la oración como una herramienta contundente para combatir el afán y encontrar la paz. ¿Quieres combatir el afán y encontrar la paz?
ora, ora, ora. Yo le decía en estos días al pastor, más oración, más oración, más oración. Debemos orar más. Amén. Incline su rostro ahí. Señor, muchas gracias por tu palabra, que siempre va a ser perfecta, porque es tu palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra permanece para siempre. Tú no la envías a la ligera, siempre lo haces con un propósito, Señor. Gracias en esta mañana, porque entendimos el mensaje con claridad, Señor. El antídoto contra el afán es la oración, Señor. La dependencia en ti, a ti, centrada nuestra vida en ti, Señor. Y el resultado va a ser esa paz que sobrepasa el entendimiento, la mente, todas las reflexiones más profundas son sobrepasadas por esa paz que tú das, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, porque todos los que estamos acá tenemos diversas situaciones que enfrentamos, Señor. Y queremos justamente hacer eso, abandonarnos en tus manos para que tú nos levantes, Señor. Y nosotros vamos a dar testimonio, vamos a publicar tus maravillas, Señor. Cuando tú, Señor, nos ayudes y nos hagas entrar en esa paz y permanecer allí, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.